Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. A la medianoche, más o menos, los asambleístas que impulsan el juicio político al presidente de la República presentaron un alcance, porque en el pedido sustentaban parte de su escrito en el artículo 131 de la Constitución que aplica para el juicio político a otros funcionarios de nivel, no al presidente, no al vicepresidente. Entonces ahí hubo un problema y entonces presentaron un alcance. Gabriela Panchana está con nosotros, ella es analista política para justamente analizar lo que está pasando. Este escenario, Gabriela, buenos días. Hay un paso ya en firme hacia el juicio político al presidente, como sea, con todas las, posibilidades de que sea débil jurídicamente, fuerte constitucionalmente, etcétera. Pero el como sea sigue adelante, el como sea destituir al presidente sigue adelante. Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Sí, ayer realmente conmocionaba la falta de cuidado de parte de estos asambleístas que llevan prácticamente 60 días o 55 días haciendo este intento de juicio político y ayer se equivocaban desde la primera página aludiendo a artículos que no tenían, que no le daban el sustento formal a la acusación. Vi el alcance que presentaron en la madrugada o en la medianoche. Yo creo que digamos, las intenciones son clarísimas y seguramente si es que a lo largo del día reciben más críticas de parte de constitucionalistas que ya empezaron a notar la falta de sustentación, probablemente el CAL les dará tiempo de que corrijan porque eso lo contempla la ley. El CAL tiene que responder, tiene que viabilizar en 3 días, entonces les puede decir que corrijan ciertas cosas, que mejoren y que de tal manera que como están el presidente de la Asamblea y la mayoría del CAL está a favor de este juicio político, sea como sea, entonces seguramente le darán chance y estaremos Ahora, en manos de la Corte Constitucional. ahora el tema es que ya empiezan a haber cuestionamientos de lo que han hecho en las últimas horas, porque primero dicen, no pueden presentar una corrección antes de que el CAL les pida que corrija. El CAL tiene que abocar conocimiento, Así conocer y es. decir, ustedes se han equivocado en esto, vayan, tienen 3 días, arreglen y vuelvan. Y lo otro, presentar un alcance, se supone, dicen algunos mismos asambleístas, debería ir acompañado por las 59 firmas que presentaron ayer, y no solo por las 4 de los interpelantes. Correcto. Correcto. Sin embargo, así, con la misma, digamos, proporcionalmente inverso a cómo han sido de severos y de laxos con la ley, para severos en términos de tratar de buscar cómo encontrar culpable al presidente y estirando la ley, pues ellos son autoindulgentes consigo mismos. Entonces, vamos a ver qué dice el CAL. En todo caso, creo que le hacen un favor al presidente con todas esta falta de formalidad y falta de respeto con los procedimientos que se exige para un tema tan serio como este. Vamos a lo de fondo, que es el sustento de la acusación que hacen al presidente de la República, ahora por conclusión y peculado dentro del 129.2 de la Constitución de la República. Y algo que es bien importante, porque ya no se basan en el informe de la Comisión Ocasional que fue aprobado con 104 votos. ¿Por qué no se basan? No se sabe, a lo mejor porque no les conviene, porque era débil o porque estaba muy cuestionado o porque no tenía el sustento jurídico. Le quitan la palabra ya comisión por omisión. Ahora ya es directamente el presidente un responsable de un delito o de 2 delitos en este caso. Pero también suponiendo y arguyendo cosas que llevan a pensar que el presidente cometió esa acción por omisión. Es decir, no es lo mismo, pero es igual. Claro, es el tema, que ellos parece que creen, así como en el informe usaron solamente parte de un artículo y quitaron la parte que no se aplicaba en el tema de traición a la patria, quitaron los casos en los que se puede aplicar ese delito,
creyendo que la gente, no sé, pues que esto lo iba a revisar con Dorito, es decir, no entiendo cuál es el criterio, qué es lo que están pensando. Ahora también describen la comisión por omisión, pero ya no le dicen comisión por omisión y creen que eso basta. Entonces realmente no es no es una argumentación ni siquiera jurídica, es simple oposición con narración de hechos, no creo que ni siquiera con argumentación desde el punto de vista de la lógica, sino más allá, más que nada retórica. Entonces, lo veo tremendamente flojo el tema. 8:50, estamos conversando con Gabriela Panchana Briones, analista política. Gabriela, buenos días. Y más allá del tema, bueno, del tema legal, de cómo está planteado legalmente, porque eso ya tendrá que analizar la Corte Constitucional cuando entregue el CAL. ¿Qué podemos decir del tema político, de las firmas que se consiguieron para este juicio político, de todo lo que ha pasado en este último mes con esta comisión que investigó el caso? ¿Qué sensación nos deja, Gabriela, sobre todo lo que hemos visto en la Asamblea Nacional? La sensación de que están desesperados eh, básicamente por sacar al presidente de su cargo. No sabemos, bueno, yo sí sé cuáles son los intereses, me parece que está claro que independientemente de las cosas que el presidente tiene que rectificar y que lo hemos dicho de manera reiterada casi desde que empezó el presidente, nunca se eligió a Guillermo Lasso porque era perfecto, ni porque era el mejor candidato del mundo, sino porque era la alternativa que nos daba la posibilidad de seguir en la transición a la democracia. Dicho esto, no existe ninguna causal, digamos, al menos desde lo que hemos visto hasta este momento, no existen causales para un juicio político. Por tanto, esto es una puesta en escena con ayuda de gente que maneja muy bien el tema mediático y que en la Asamblea y con la escasez de neuronas, la verdad, y de dignidad de parte de la Asamblea que se presta para esto, que no les importa ser títeres de gente que tiene oscurísimos intereses y que además sacan del tema, digamos, sacan de los informes las cosas que los involucra a ellos mismos y que los involucra, sí, directamente con la mafia albanesa. Entonces, para mí la narrativa es clarísima porque el correísmo ya desde hace mucho tiempo tiene un eslogan que lo ponía o que lo pone Rafael Correa al final de cada tuit y que dice los corruptos siempre fueron ellos. Realmente, como se debe entender eso es los corruptos también fueron ellos, porque ya nadie puede negar la corrupción durante el correísmo, durante el correato. Entonces, ahora, como ha habido todas estas vínculos desde la foto de la piscina famosa donde está este señor Jordán, que era el que le vendió, le transfirió la casa al señor Leandro Norero, que era narcotraficante y que financiaba las bandas criminales, y en esa misma piscina estaba uno de los principales asambleístas del correísmo, el señor Aliaga. Después de eso ya no nos queda ninguna duda de que ahí hay unas relaciones de amistad y no sabemos de qué otro tipo. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ha hecho el correísmo? Decirle narcotraficante al presidente de la República. Entonces, entonces es como decir, aquí los narcos somos todos. Y no, señor, no se puede simplemente lanzar el dedo cuando ellos están embarrados de pies a cabeza con esas relaciones de lo más vergonzosas y peligrosas. Peligrosas no para ellos, sino para los que no estamos involucrados en ese tipo de cosas, que somos el resto del país, la gran mayoría de ecuatorianos. Gabriela, me imagino que si las cosas van como están, esto va a terminar ya en la Corte Constitucional, porque en el CAL tienen la mayoría, si es que hay que corregir algo, les pedirán que corrijan, ellos corregirán. Y en la Corte Constitucional hay un 50-50, digamos, de posibilidades de que aprueben o no aprueben el juicio. Si aprueban el juicio, creo que empezará una carrera contra el reloj a ver cuándo el presidente aplasta el botón de la muerte cruzada. Yo me acaban de contar que un asambleísta, no voy a decir su nombre hasta escuchar yo mismo una declaración que dio un asambleísta en una radio de Quito diciendo que si el presidente activa la muerte cruzada, no van a acatar. La muerte cruzada es un artículo, está dentro del artículo 148 de la Constitución de la República, porque el presidente bien podría decir, si me votan en la Asamblea no voy a acatar. Entonces, creo que estamos en un país de derecho, donde hay una Constitución que si nos gusta o no nos gusta está al margen de que debe respetarse.
Ya Leonidas Diza anticipó, si el presidente disuelve la asamblea, hay un levantamiento indígena. Entonces, estamos entrando a una espiral muy complicada eh, de una amenaza a la institucionalidad. Correcto. Para mí el tema es claro. Ellos quieren, lo que dijo Leonidas Sisa, las tres opciones que le planteó, más o menos escoge cómo quieres morir, renuncias, te vas por el juicio político o, o te votamos. O sea, esas son las tres opciones que le dio Leonidas Sisa al presidente. Más o Si no menos. Ajá. renuncias, si no renuncia, entonces va a haber juicio político. Pero si hay un juicio político, usted no puede aplicar la Constitución, que de acuerdo con la gente que está promoviendo el juicio político, ellos sí están aplicando la Constitución. O sea, solamente la ley aplica para ellos, increíblemente. Y si hay muerte cruzada del lado del presidente, bueno, te vamos a tumbar porque no vamos a aceptar eso. Entonces el señor Isa es como una especie de monarca, no sé quién le habrá dado a él esas atribuciones. Entonces, para mí el tema es el siguiente. Si la Corte Constitucional da paso, por las razones que fuera, al juicio político y el presidente, como se ha escuchado, activa la muerte cruzada en ese instante, porque así creo que lo va a hacer, y ojalá no lleguemos a eso, porque si lo hace así, mejor dicho, en cualquier circunstancia en que se active la muerte cruzada, yo creo que lo que va a pasar a continuación es el calentamiento de las calles, porque eh, quienes están haciendo eso quieren que haya una muerte cruzada. O sea, desde la Asamblea o desde el Ejecutivo, pero ellos quieren porque les conviene que haya elecciones en el menor tiempo posible, porque en este momento ninguna fuerza política tiene un candidato. Y sabemos que el correísmo, por su nivel de militancia, pueden poner a una piedra con ojitos y es un candidato. Sí. Entonces, y quieren aprovechar la viada que de alguna manera tienen después de las elecciones del 5 de febrero. Entonces, si hay muerte cruzada o si hay destitución o sea, el presidente no se va a dejar destituir con el juicio político porque realmente sería un arrastre. Y no me parece, o sea, yo no creo que eso le conviene a nadie. Entonces él va a activar la muerte cruzada y en ese momento seguramente va a arder Troya y tampoco lo van a dejar ni siquiera gobernar 3 meses. Entonces es terrible. Y ante eso, lo único que podemos hacer es confiar en que la Corte Constitucional va a asumir esta responsabilidad de manera responsable, de manera histórica, eh, y, y que la ciudadanía, quienes hacemos opinión, estemos a la altura. Porque yo entiendo, más que nadie, que es difícil defender al presidente a veces, muchas veces, porque él mismo comete errores, él mismo se contradice. Yo estoy en ese grupo, pero también estoy en el grupo en que veo más allá del presidente Guillermo Lasso, que solamente ha estado 22 meses y que le quedan y que espero que termine el 24 de mayo del 25. Si se rompe el hilo constitucional, vamos a estar 1000 veces peor. Si creemos que no se han resuelto los problemas por falencias del presidente, solamente vamos a estar 1000 veces peor. En una anarquía, en una barbarie, que es lo que quieren los enemigos de la república y de la democracia. Al presidente hay que exigirle rectificaciones y yo creo que las está empezando a dar. Eh, pero no se le puede, es más, creo que le harían un favor hasta cierto punto sacándolo de esa manera to totalmente, y harían un daño terrible para el resto de presidencias. Quién va a poder ser presidente en este país? No puede ser. 8:59 estamos conversando con Gabriela Panchana. Y Gabriela, para concluir esta entrevista, bueno, usted mencionaba el presidente tiene que rectificar. ¿Qué debería hacer? ¿Todavía está a tiempo para hacerlo? ¿Qué aspectos tendría que cambiar drásticamente para que, bueno, volver a retomar la credibilidad, la gobernabilidad, etcétera? Para mí, el presidente ya ha dado un gran paso con poniendo a una persona como Henry Cucalón en el Ministerio de Gobierno y ya se comienza a ver una brújula política, una posibilidad de dialogar y de tener respeto por la institucionalidad.
Creo que el tema de la seguridad es algo absolutamente urgente y no puede estar en manos de una persona que no está preparada, que no ha sido capacitada para eso. Eso es, o sea, el señor Diego Ordóñez puede ser muy capaz, puede ser muy inteligente, puede tener mucho conocimiento, pero no puede ser que esté haciendo una pasantía en seguridad a costa de 18 millones de ecuatorianos. No estamos en un momento en el que podemos, bueno, vamos a ver si es que aprende, si es que, no, es que no podemos, no puede ser. Entonces me parece que si el presidente quiere que le creamos que él de verdad está comprometido, como dice, en una cruzada por la seguridad, por favor, presidente, ponga a una persona que tenga experiencia en el manejo de estos niveles de problemas. Estamos siendo atacados por mafias que quieren desestabilizar el país y que nos están utilizando a los seres, a los que vivimos en este país como carnes de cañón, como rehenes, literalmente como rehenes. Entonces, es una, es una falta de respeto, es lo mínimo que puedo decir, tener a una persona que puede tener las mejores intenciones, pero que no tiene la capacidad y no tiene la experiencia, no tiene los conocimientos para ese rol. Creo que por ahí debería de empezar. Bien, está clarito. Gracias por ese análisis, Gabriela, por darnos opinión, además de cómo está la situación del país. Muy difícil lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y bueno, seguiremos sobreviviendo todos los días, día a día, un día a la vez. Gabriela Así Panchana, es. gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes.